El pasado 25 de noviembre, el río Guadalquivir volvió a correr por su viejo cauce, en su paso por Sevilla. Un cauce al que cruzarán 6 nuevos puentes, el doble de los que se han construido en toda la historia de la capital hispalense. De ellos, 5 ya se han inaugurado a lo largo de 1991 y el sexto, el puente del Alamillo, se pondrá en funcionamiento el próximo mes de marzo. En todos ellos se han utilizado para su realización las técnicas más modernas de ingeniería y en su diseño y construcción han intervenido los más prestigiosos ingenieros de España. Más de 31.000 millones de pesetas se han invertido en estas nuevas vías que van a posibilitar una mejora notable de las comunicaciones internas y externas de la ciudad. 6 puentes, cada uno con su estética, su polémica y su pequeña gran historia. El Guadalquivir ha pasado este siglo por Sevilla de formas diferentes. Siempre ha querido estar con su ciudad, pero su presencia ha sido siempre la de un amante poco correspondido. En 1903, el único puente que une Sevilla con Triana es el construido a mediados del siglo pasado utilizando técnicas nuevas en el hierro. Bautizado Puente de Isabel II, es más conocido como el Puente de Triana. Se dan entonces frecuentes inundaciones producidas por las crecidas del río. Tras la exposición de 1929, son ya 3 puentes los que tiene la ciudad: Triana, San Telmo y el de Alfonso XIII. Se construyó entonces la corta de tablada que volvía a hacer navegable el río. El puerto estaba a salvo de inundaciones. En 1950, Sevilla pierde su río. Aparece un nuevo puente sobre la corta de Triana y se llevará a cabo el aterramiento de Chapina. En 1968 se construyó el Puente de los Remedios. 20 años después, en 1988, el peligro de las inundaciones se elimina definitivamente por la corta de la Cartuja, pero también la circulación del agua por el brazo de San Jerónimo, que se cubrió. Llegamos así a finales de 1991, año en que el Guadalquivir vuelve a recorrer su cauce histórico, fluyendo de nuevo por la ciudad hasta la corta de San Jerónimo, gracias al desaterramiento de Chapina. Con el derribo de la tapia de Torneo, la Cartuja queda comunicada con la ciudad y se construyen 6 nuevos puentes. Se ha removido el principal obstáculo. Ahora el agua, la misma que morirá en Sanlúcar de Barrameda, pasa por Sevilla, por Triana y por el recinto de la Cartuja. 6 nuevos puentes abrazan ambas orillas y otros 2 comunicarán la ciudad con el Aljarafe y Camas. Es la mayor transformación urbana que ha sufrido Sevilla, una ciudad que siempre admite y asimila lo nuevo, sin perder nunca el peculiar sentido estético de su propia historia. Antes del año 1948, Sevilla se inundaba con frecuencia. Era raro el invierno donde un trianero no tenía que utilizar una barca para salir de casa. Precisamente en esa fecha, en diciembre del 48, se hace un nuevo muro de defensa para la ciudad, que defiende Triana y que pasa por aquí, por lo que después se llamó el Tapón de Chapina. Fue una obra que duró prácticamente 2 o 3 años y Sevilla quedó defendida de la riada, pero Sevilla no quedó satisfecha de la estética del lugar. Han tenido que pasar prácticamente casi 40 años para que Sevilla pueda volver a rehacer lo que entonces hizo. Hacía falta el desaterramiento de Chapina para que el agua del Río Grande bañara la Exposición Universal. Y hacía falta un puente, el de la Expiación o del Cachorro, que salvara este paso. Primero fue el puente, un arco atirantado que salva un salto de 127 metros sin apoyo en el seno del río y que es el mayor arco metálico rebajado del mundo. El río Guadalquivir se
El puente se inauguró el 17 de noviembre pasado con un presupuesto de 2.300 millones de pesetas. Después vendría el desaterramiento del tapón, más de medio millón de metros cúbicos de tierra removidos y 5.000 millones de pesetas para que al fin, una mañana soleada del noviembre sevillano de 1991, un barco cruzara por primera vez, de forma oficial, un nuevo río. La expectación de la ciudad y la vanidad coqueta del puente parecían justificados. Cuentan las crónicas que fue pasado el mediodía del lunes 25 de noviembre y que en este barco viajaba un trianero, que además es ingeniero, y que se emocionó al pasar por primera vez por este nuevo canal. Que han sido 43 años, nadie ha pasado por aquí y bueno, de alguna manera revivimos lo que hicieron nuestros padres. Mi auténtica obsesión era que si yo era el único ingeniero de Sevilla que hacía un puente, tenía que hacer un puente a la medida de mi ciudad. Un puente que dialogue con el de Triana, que va a ser su hermano mayor por muchos siglos, espero, y por consiguiente que tenga arcos rebajados. Lo que pasa es que vivimos en el siglo XX y tiene que ser más atrevido porque es más joven que el de Triana, tiene un arco rebajado, y que incorpore arriba un cubreacera que nos proteja del sol, cubreacera de lona sevillana, con forma de caseta de buñoleras y con una imagen luminosa parecida a la que tenía el puente de Triana en la noche de la velada de Santa Ana. Con que de gana dejarás las orillas de tu Triana. Tomando como punto de referencia el puente del Cachorro, encontramos dos nuevos puentes al sur. El primero de ellos es el puente levadizo o puente de las Delicias, que en realidad se trata de dos puentes independientes sobre pilares comunes, uno de 6 carriles para el tráfico rodado y otro a nivel inferior para el ramal ferroviario de acceso al puerto de Sevilla. Fue inaugurado el 18 de diciembre de 1990 y se invirtieron más de 2.500 millones de pesetas en una obra que dirigió Leonardo Fernández Troyano. A su vera, el puente de Alfonso XIII está envejeciendo por días, al conocer la noticia de su posible desmantelamiento. El puente que se encuentra más hacia el sur es también el más espectacular. Obra de José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez, este impresionante paso sobre el Guadalquivir permite, desde su inauguración el 15 de noviembre pasado, enlazar Cádiz con Huelva sin tener que pasar por el centro de Sevilla, además de ser punto de conexión de la ronda suroeste de la ciudad. Ha costado toda la obra vial más de 10.000 millones de pesetas, si bien el puente del Centenario está presupuestado en 4.000 millones. La altura supera en 10 metros a la Giralda y bajo su tablero podrá pasar sin problemas el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Es además el puente más largo de España, algo más de 2 kilómetros. El día de la inauguración sus autores sentían perder algo de ellos, como un hijo que se va de casa, pero la ciudad comenzó pronto a hacer lo suyo. Miles de sevillanos se acercaron a verlo, provocando ciertos atascos. Es algo muy emocionante porque el legislador, el político, etcétera, hay una serie de actividades en la vida que son otras emociones. Sí, quedarán otros recuerdos de él, pero es que a nosotros lo que queda es algo muy importante, queda algo muy tuyo ahí en la naturaleza, encima de las aguas del río que siguen pasando para siempre o casi para siempre, porque ahí tienes el puente de Alcántara que tiene 2000 años. Y eso es de una riqueza personal y de a veces de sentirte solo paseando por allí como algo que realmente eres un poco mago de algo que no sabes muy bien, es como el aprendiz de brujo, no sabes controlarlo, pero hay una magia que tú en la que estás participando. De la estética y presupuesto del puente del Centenario, los ingenieros Fernández Ordóñez y Martínez sacaron conclusiones que pocas veces se oyen en boca de técnicos.
Nosotros, en primer lugar, manejamos dinero que no es nuestro, manejamos dinero de los contribuyentes, mucho dinero, y entonces tenemos que ser responsables ante la gente que paga ese dinero, ¿no? Nuestro cliente no es tanto el político como los contribuyentes, como los ciudadanos, ¿no? Si nos situamos al otro lado del puente del Cachorro, hacia el norte, nos encontramos otros 3 nuevos puentes. De construcción también peculiar y diseño muy variado, lo único que tienen en común es que unen todos ellos la isla de la Cartuja con Sevilla. Por lo demás, cada uno tiene sus peculiaridades. El primero que aparece fue también el primero en inaugurarse, en abril de 1989. Se trata de la pasarela de la Cartuja. Ostenta el récord mundial de esbeltez al salvar con un solo tablero central una distancia de 170 metros, con un canto reducido, 3 metros de anchura. Fue el primer puente de España que se construyó íntegro en tierra firme y que después se giró hasta su emplazamiento definitivo. Algo más espectacular y polémica fue la construcción y ubicación definitiva del puente de la Barqueta. Se compone de un arco único que sostiene el tablero mediante tirantes. Como la pasarela, fue construido en tierra y girado después. Fue en esta última operación, la de girado, cuando el 30 de mayo de 1989 se produjo un fallo en el sistema de anclaje del cable que coincidió con una imprevista ráfaga de viento acompañada de tormenta. Todo esto produjo que la estructura del puente volviera sobre sus pasos a gran velocidad cuando ya estaba a mitad de camino. Poco después se realizó con éxito la operación de girado y hoy se erige como el más fotogénico y uno de los más bellos puentes de Sevilla. Por último encontramos el más largo, el más alto, el más grande, el que se sitúa más al norte, el más atrevido. Es la pieza fundamental de la red de infraestructuras que se preparan para la Expo y sin embargo va a ser el último en entrar en funcionamiento. En marzo del 92 está prevista su inauguración. Las razones de este retraso hay que buscarlas en el recorte que el antiguo Ministerio de Obras Públicas le hizo al proyecto inicial, que consistía en un gran viaducto con 2 puentes gemelos que atravesaba todo el recinto de la Cartuja. El MOPU argumentó un excesivo presupuesto y complicaciones técnicas, por lo que el puente de la parte oeste se redujo a un puente sencillo, si bien el resto del proyecto seguía adelante. El puente del Alamillo es un tablero de unos 200 metros sostenidos por un gran pilón inclinado de 140 metros de altura. El último sobresalto que tuvieron los trabajadores de este puente fue el incendio de 2 de sus cables, que si bien al principio causó cierta alarma, parece que no revistió gravedad. 6 nuevos puentes, 6. La Sevilla taurina lidiándose a sí misma. Y el resultado de esta lidia, como nos comentó con gracia el ingeniero Manzanares, se traduce en múltiples trofeos. Los enlaces desde Huelva y Extremadura, desde Cádiz y Córdoba, las entradas y accesos al recinto de la exposición, la recuperación del río y del puerto, la estética de los nuevos pasos peatonales o rodados y todos los que se deriven de su futuro uso. Las molestias, los atascos y los ruidos no se los ha ahorrado nadie, pero quizá haya valido la pena. Heidegger decía que en un río pues todos los lugares son más o menos iguales, pero allí donde se pone el puente de un camino se convierte en algo sagrado, se convierte en un lugar especial, ahí pasa algo. Y es que en los puentes de Sevilla pasa algo muy serio. Pasa el Guadalquivir, Andalucía entera, y pasa la vida, igual que pasa la corriente, del río cuando busca el mar de Sanlúcar.